Hola, un saludo a todos. Bienvenidos a un episodio más de Ixtayopan, Tierra de Historias. Hoy tenemos un programa muy especial, lleno de tradición, cultura y sobre todo del espíritu navideño que se vive en nuestro querido San Juan Ixtayopan. La Navidad aquí no solo se trata de luces y regalos, sino de comunidad, de fe, de unión familiar y de las celebraciones que nos identifican como pueblo. Desde las posadas, la llegada del Niño Dios, hasta las pastorelas llenas de risas y reflexión. Ixtayopan se viste de fiestas en estas fechas tan especiales. Y por supuesto, hablaremos de todo lo que organiza el grupo cultural Jóvenes GESED, quienes año con año nos regalan actividades inolvidables como ya la tradicional y divertida pastorela. Quédense con nosotros durante esta hora porque vamos a recorrer juntos las tradiciones y los recuerdos, la magia de esta Navidad en San Juan Ixtayopan. Para hablar de la Navidad de nuestro pueblo, nos acompañan nuestros amigos Diego, Nancy, bienvenidos. Hola, Gracias. muchas gracias. Para comenzar a hablar de este tema tan especial como es la Navidad, quisiéramos empezar por preguntarles cómo se vive la Navidad en San Juan Ixtayopan comparado con otros lugares de la Ciudad de México. Hablando un poquito lo que comentábamos en algún episodio anterior, de que por ser un pueblo originario se viven todas estas costumbres y tradiciones y fechas especiales de forma un tanto diferente a como se podría vivir en las zonas más céntricas. Pero antes de que me contesten esto, quisiera que me digan un poquito si tienen el dato de qué significa la Navidad, tal vez un poquito su origen. Bueno, pues la Navidad surge a raíz del nacimiento de Jesús, ¿no? Los cristianos lo celebramos el 25 de diciembre, sin embargo esta fecha realmente no aparece en la Biblia. Fue elegida en el siglo IV para coincidir con las antiguas festividades paganas del solsticio de invierno, llamada Sol Invictus en Roma. Y así es como a partir de esto de querer como opacar una tradición pagana, empalman el nacimiento del niño Jesús pues con esta celebración para asociarla simbólicamente con el regreso de la luz, después de la oscuridad, de todo esto del invierno y así. Y pues ya con el paso del tiempo se convirtió en una de las celebraciones cristianas católicas que más simbolismo tiene, como el pesebre, el árbol de Navidad, las luces, los villancicos. Y pues ya, la manera en la que llegó a México fue en la época de la conquista, en el siglo XVI, cuando los misioneros españoles trajeron las tradiciones católicas y todo esto a los territorios mexicanos y mesoamericanos. Esto pues obviamente con la intención de hacer exactamente lo mismo que se hizo en Roma, de reemplazar tradiciones paganas o tradiciones que tenían otras creencias en otros dioses y así cubrirlas con todas estas creencias católicas y cristianas, ¿no? Entonces así fue como los frailes españoles enseñaron a los pueblos indígenas la historia del nacimiento y adaptaron algunas de las celebraciones que se tenían aquí en México justamente a esto, a que todo girara en torno al nacimiento del niño Jesús. Y pues ya todos los elementos de flores, luces, velas, alimentos tradicionales se mezclaron con lo tradicional de México y con la comida típica que se tenía en Navidad en otros lados. Pero pues la gran diferencia que tenemos aquí en México a que se tiene en cualquier otro lugar del mundo, yo creo que sin duda alguna es el colorido que tiene la Navidad y que tiene muchos simbolismos dentro de la tradición mexicana, ¿no? ¿Crees que la Navidad aquí en San Juan Ixtayopan y en estos lados de la ciudad se viva de igual forma que en el resto de la ciudad? Yo creo que no, yo creo que cada parte de México tiene su forma tan particular de celebrarla y justamente San Juan Ixtayopan es uno de esos lugares que tiene formas particulares en la que celebramos la Navidad. Por ejemplo, eh, bueno, las posadas se hacen también en gran parte de nuestro país, pero muchas veces hay diferencias. Por ejemplo, en algunos estados creo que se hace con una Con rama, una me rama como parece. en Veracruz. Ajá. ¿Con una qué, perdón? Una rama. Literalmente, una rama la Ajá. visten como la adornan y salen por las calles. En lugar de
traer los peregrinos que aquí tenemos de que a María, José y el ángel, perdón. Ajá, sí. Allá es una rama decorada y salen a buscar quién puede darle recibimiento a esa rama. Ajá, y de hecho Ay, cantan qué una interesante. Cantan y todo. Ajá. Ah, eso no lo sabía, qué interesante. Sí, está muy padre. Pero pues, aquí sí lo hacemos con peregrinos, ajá, sí. con las imágenes de los peregrinos. Bueno, cuando se hacen pastorelas o eventos diferentes, en ocasiones han llegado a ser personas los que representan a María, a José y al ángel. Pero normalmente las tradicionales sí se hacen con las imágenes de estos personajes. Ah, perfecto, qué interesante. Y siempre es muy interesante cómo cambian las tradiciones y las adaptan, ¿no? Sí. Para que adoptemos todo lo que nos trajeron los españoles, encajando las fechas, encajando todo lo que querían que retomáramos. Sí. Y bueno, ¿qué actividades o costumbres creen que son las más representativas aquí en nuestro pueblo, en San Juan Ixtayopan, durante la Navidad? Yo creo que la pastorela y las posadas serían algunas, ¿no? Sí. Yo creo que la principal son las posadas. Eso es como algo muy marcado de nuestro pueblo. Sí, yo creo que es lo que más se identifica en nuestro pueblo. Y yo creo que justo el día de la Navidad o el día de la Nochebuena, el arrullar al niño Jesús. En todas las iglesias y dentro de las casas se acostumbra a arrullar al niño Jesús. Entonces se reúne el pueblo, por ejemplo, en la iglesia principal o en las capillas, se reúne el pueblo como a las 10 de la noche, 11, y arrullan al niño Jesús todos juntos cantando. Y también otra cosa muy importante es la misa de gallo, que se celebra justo el 24 de diciembre para recibir pues la llegada de la Navidad y del niño Jesús. ¿Nos podrías platicar un poquito cómo se realizan las posadas entre los vecinos, entre los barrios? Porque, o sea, por ejemplo, en otros lugares yo creo que no se hace eso porque no se puede salir a las calles, las calles son avenidas, entonces no puedes ir recorriendo como si lo hacemos acá, con tu familia o con tus vecinos, paseando a los peregrinos. Entonces, para todas estas personas que no lo hacen de esa manera, si nos podrías platicar un poquito cómo se acostumbra a hacerlo acá las posadas. Pues los peregrinos a veces son o de algunas personas del pueblo o bien pueden ser los que están en la iglesia y se da cada familia o cada lugar al que va a llegar, se le avisa desde antes o muchas veces las familias piden las fechas para que llegue a sus casas. Pero con varios meses de anticipación. Ajá, sí. Esto se hace con bastante tiempo de anticipación para que estén preparadas tanto las personas de las casas a las que va a llegar como pues también de personas del pueblo que sepan el recorrido que va a llevar cada peregrino, ¿no? Sí, justamente. Y pues en por lo general empiezan cuando son de personas del pueblo, empiezan en las casas de estas personas y de ahí salen alguna otra casa donde va a ser recibido los peregrinos. A lo largo del recorrido que se hace en lo que llega de una casa a otra, se va cantando una canción que es el... Ora pro nobis. Ajá, esa. Y se canta durante todo el recorrido, el camino, hasta que llegue a la casa y antes de entrar se canta... ¿Cómo se llama? Pues la canción para pedir posada. la típica. Y de ahí, una vez que entra, se reza un rosario y al final de este rosario se da alguna comida o algún alimento o cosas así. Y también se da ¿cómo se llama? Los cacahuates. Sí, la colación. Ajá, la colación. Sí. Sí, pero bueno, yo creo que esto de que los peregrinos sean figuras de yeso o de algún material ya es un poco más actual. Digo, con actual no me refiero a siglo XXI, sino quizás siglo XX para acá, o sea, principios del siglo XX, porque hace mucho tiempo, cuando recién surgieron las posadas, el fray Diego de Soria, pues se comunicó con el Papa Sixto V, en 1587, con la intención de hacer unas misas del 16 al 24 de diciembre, que es lo que duran las posadas, en Acolmán, Estado de México, pues con la intención de celebrar y de dar como mucho hincapié
en este recorrido que tuvieron José y María para llegar hasta Belén, ¿no? Y ya con el paso del tiempo se fue agregando esta parte más teatral y las personas, bueno, o las iglesias elegían a las personas que iban a representar los papeles de María, José. El ángel no siempre aparecía, pero pues en algunas ocasiones sí, y el burrito que los iba a llevar. Y eso mismo se hacía en San Juan hace muchísimo tiempo. Por ejemplo, mi papá me cuenta que cuando él era joven había una señora en el pueblo que se encargaba de seleccionar quién iba a ser José, María y su burrito. Y entonces, pues no era de que quisieras o no, sino de que llegaba a tu casa y le decía a tu mamá, oye, quiero que tu hijo sea José este año. Y entonces, pues tu mamá te comprometía y tenías que ser José para las posadas de ese año. Y subían a la chava que representaba a María en el burrito y así. Y pues ya con el paso del tiempo también la gente ya se hizo justo las familias hicieron de sus peregrinos ya de yeso, de madera. De madera yo creo que es lo más tradicional. Y ya fue así como comenzaron a salir aún más, posadas en el pueblo. Y pues desde siempre han existido las posadas en la iglesia de San Juan, ¿no? Y estas posadas, a diferencia del resto de las del pueblo, estas no son 9, sino son únicamente 8. Y estas posadas recorren cada uno de los barrios y de las colonias de San Juan Ixtayopan. Cada barrio y cada colonia ya tiene su día determinado. No quiere, o sea, por ejemplo, el barrio de la Soledad no puede decir, ay, pues hoy yo quiero la del 22, sino el barrio de la Soledad, al ser el barrio principal, le toca la primer posada. Al barrio de Torres Bodet le toca la segunda y así. Creo que la Asunción es la última, ¿no? En la parroquia. No, es la de Torres Bodet. No. Sí, hasta donde se encuentra la capilla de San Judas Tadeo, hasta allá. Y ya de San Torres Judas Bodet, Tadeo sí. ya llega La Asunción. pues sí, a la iglesia. No, a la iglesia, porque la Asunción sí tiene su propia posada Tienes separada. razón, hace su posada separada. Sí. Sí, ¿y han ido a estas posadas de los barrios? Pues muy creo pocas que- veces. Creo que hemos ido más a la de nuestro barrio. A la de nuestro barrio, Al sí. de la Soledad. Al de la Ajá. Soledad. Y creo que es una de las posadas más grandes que hacen justamente los barrios. Al ser la primera y al ser como uno de los barrios principales, creo que es una de las más grandes. Aparte, a diferencia de las otras capillas y los otros barrios, la Capilla de la Soledad es una de las únicas que tiene como su explanada y su espacio que se presta para esta posada. Sí. Entonces, pues muchos otros barrios, hacen la posada mucho más pequeña porque no tienen este espacio para poder, no sé, partir la piñata, y todas estas cosas que se Dar ponche. Dar Yo creo que ponche. la única capilla que sí podría hacerlo es la Lupita, ¿no? Tiene un pequeño espacio Sí. y además la calle de enfrente no es transitada. Ajá. Y concuerdo contigo en que una de las posadas más bonitas es la Soledad. Yo creo que también el barrio de la Lupita, porque adornan muy bonito, pero además, precisamente por este espacio que tienen físico para que vaya la gente, he visto que los vecinos en algún momento de la posada van con sus ollas de ponche, llevan cajas con tortitas o cajas con pan. Y, o sea, aunque no Se cooperan entre todos. participen de la posada, nada más, yo porque vivo ahí cerca, voy con mi olla y mis vasos, y los que están en la posada pueden pasar a agarrar. O sea, eso a mí se me hace muy bonito. Bolsas de cacahuates, y lo mismo en la capilla de la Lupita. He ido los últimos 2 años y hay como, no sé, 5, 6, 7 o tal vez más botes de ponche de vecinos que llevan, y nada más a eso van, a ofrecer su ponche a quien quiera agarrar. Una señora que vende tamales ese día va con su carrito de tamales y lo abre a quien quiera agarrar un tamal. Ay, qué padre. Wow, qué bonito. Y yo creo que eso es un poquito del espíritu de la Navidad, de recibir al niño Dios, ¿no? No conozco a mis vecinos, pero yo voy y pongo para que los demás agarren un poquito. Sí. Y está muy bonito que se organicen así con los barrios. ¿Qué papel creen ustedes que juegan las posadas precisamente en la comunidad haciendo todas estas actividades? ¿Creen que tenga un impacto positivo? Pues yo creo que sí. En general, yo siento estas fechas pues realmente mueve los sentimientos de muchas personas y
de alguna u otra manera genera que la gente haga más acciones positivas durante estas fechas, ¿no? Entonces, pues ayuda mucho a la convivencia entre vecinos, a la unión justamente entre vecinos. Siempre se dan la mano entre ellos y hacen todo lo posible porque estas celebraciones salgan bien, no solamente por quedar bien, sino porque pues es un trabajo en equipo, un trabajo en conjunto y lo dan todos sin esperar nada a cambio, ¿no? Entonces yo creo que esa es una parte bonita de que generan las posadas y que impactan a los vecinos de una manera positiva. Sí, yo creo que es algo positivo para el pueblo, porque igual es como abrirle tu casa a todas las personas del pueblo y todos los que quieran, y es darles algo o ofrecerles algo sin esperar nada a cambio. Y siento que justamente eso es como el espíritu navideño, lo bonito de la Navidad. Sí, claro, claro que sí. Y por ejemplo, en estas posadas que va de una familia que mencionaban que llevan los peregrinos, ¿no? De una casa a otra casa y así hasta que termina este ciclo de posadas. ¿Cómo es que se organizan estas familias o estos vecinos o cómo se enteran a qué casa deben ir? ¿Cómo llevan esta organización? Ustedes que han tenido yo creo que algunas posadas, ¿cómo lo manejan para que todos sepan a qué hora empieza, de dónde sale y hacia dónde va? Bueno, pues la mayoría de las personas que tienen peregrinos y que organizan posadas año con año, ya más o menos tienen una ruta que seguir. O sea, ya tienen como una ruta prevista de la gente que en algún momento los ha apoyado con un día de posada. Entonces, poniendo un poco de ejemplo, los peregrinos que llegan aquí a la casa, a su casa, y por ejemplo, esta familia lo que hacía pues era primero buscar a las personas de su confianza, ¿no? Las personas que año con año han recibido a estos peregrinos y se les ofrece con las fechas disponibles. Pues obviamente a la primera persona a la que se le ofrece pues tiene los 9 días disponibles y ya va buscando a las demás personas para cubrir estos 9 días. A partir de la pandemia ya es muy difícil que que todas las posadas tengan los 9 días completos. Siento que muchas personas justamente, pues por situación económica y quizás también por miedo, etcétera, comenzaron a cerrar las puertas a que muchas personas ingresaran a sus hogares. Entonces, pues ya comenzaron a dejar como de participar en estas actividades. Pero pues se busca siempre que se completen las 9 fechas y entonces ya una vez teniendo pues la fecha que te corresponde, te dice la persona encargada de los peregrinos a dónde lo tienes que ir a recoger y a dónde los tienes que ir a dejar al día siguiente. Entonces, pues esto se va pasando como de boca en boca. Entonces se vuelve un rompecabezas. Con que sepas dónde es la primer posada, le preguntas a la persona en la primer posada, ¿y dónde los vas a ir a recoger? ¿Cuál sigue? Ajá, ¿y quién los va a ir a recoger a tu casa? ¿Cuál sigue? Y el que sigue, al que sigue. Y o muchas veces justamente estas personas al ser como año con año, pues ya sabe que siempre esta señora elige el día 22, entonces ya todos el día 22 van a la casa de la señora. Algo muy particular que pasaba, por ejemplo, en la casa de mi abuelita, que es una señora que año con año abre las puertas de su casa para recibir a los peregrinos, era que pues ya sabían de que, la posada de Doña Licha es, no sé, el 18, porque normalmente era el 18 de diciembre el día que ella lo pedía. Y un día que decidimos cambiar la fecha, 2 días después, la gente sentada fuera de su casa esperando la hora de la posada y pues tuvimos que salir a decirles que no nos tocaba la posada ese día, pero la gente, o sea, eran como 20 personas esperando sentadas afuera de su casa porque ya sabían que el 18 siempre le tocaba a mi abuelita, ¿no? La posada. O lo mismo, justamente la gente ya sabe como que las familias son muy dadivosas y así, y dicen de que, pues tal familia siempre da tamales y los da bien buenos. Vamos. Y esos días de verdad se llenan las posadas. Obviamente también depende de la popularidad que tengan los peregrinos, quiero creer. Porque justamente, o sea, no me refiero a qué peregrinos están más bonitos o qué no, sino justamente con qué familias van estos peregrinos es la cantidad de gente a la que se acercan a las posadas, ¿no? Igual hay personas que les encanta hacer las posadas y que, wow, en grande, y de que traen chinelos. Hasta música, luego creo que hasta ponen baile, algo, ¿no? Castillos, o sea, sí, la gente en San Juan le invierte mucho a las posadas a veces. La fiesta. Sí. Creo que algo también que
que es muy característico es que cuando se va a recoger a los peregrinos a una casa, llega la familia que los va a recibir ese día y da velitas, silbatos, lucecitas de bengala y, o sea, si le quieren agregar más cosas a ellos, pues, Gorritos con luz. adelante, sí, justamente, o bufandas o no sé, o sea, más cosas y siento que también eso como que motiva a la gente y principalmente a los niños a ir a las posadas y pues sí, y una vez que llegan y se reza el rosario durante las canciones, creo que es algo muy característico que los niños empiezan con su silbato a chiflar. Sí, y siento que eso es algo que muy particular. Y además esos días, como hay una posada en una casa, después 2 calles otra posada, en todas las calles se escucha ese ruido, ¿no? Sí. De silbatos. Si no escuchas a la gente cantar, por lo menos escuchas los silbatos a lo lejos y dices, ay, ya viene una posada, hay que salir. O ya empezaron las posadas. Vamos a pegarnos a ver a qué posada nos encontramos. Luego hay gente que, hasta nosotros, luego nos ha tocado de que, ay, queremos ir a una posada. Salimos a caminar a la calle y la que nos encontremos, pues vámonos con esta. Y ahí nos vamos con la posada. Y llegamos a una casa. Sí, además yo creo que una ventaja de estar aquí en San Juan es que prácticamente solamente tenemos una avenida de carros. Bueno, si acaso Muy dos. transitada, Ajá. ¿no? Bueno, 2. 1 o 2 muy transitadas. En un tramo solamente es una. Pero eso nos ayuda porque a todas las orillas no hay ese ruido de carros de claxon y pues escuchamos muy fácilmente cualquier cosa que suceda, ¿no? Ajá. Entonces, silbatitos por acá, pues los escuchamos y como dices, vamos. Sí. Vamos porque hay fiesta. Y en estas fechas, ¿ustedes saben que haya gastronomía particular de Navidad? ¿Algún platillo, alguna bebida que se prepare? O si no, a lo mejor algo en sus casas que preparen en estas fechas especiales. Yo creo que lo más tradicional es el ponche. Eso sí, siento que no puede faltar en ninguna posada, en ninguna casa. E incluso ya cuando empieza En diciembre, ya es como de, ya es hora de hacer El ponche. ponche. Sí, yo creo que otra cosa también súper relevante, yo creo que son los romeritos. O sea, si hablamos de las comidas tradicionales mexicanas que se hacen en Navidad, pues los romeritos, el bacalao, creo que nunca pueden faltar. Y La también ensalada de manzana. Sí, pero eso ya es como que más moderna. Como que la tradicional es la ensalada de Nochebuena. Ah, sí. La que lleva, ¿qué lleva? Betabel, ¿no? Betabel, jícama, jugo de naranja, jitomate, No, jitomate no. cacahuates. O sea, es como dulce, pero justo el cacahuate le da lo saladito. Y creo que es algo muy característico. No sé si en todo México lo hagan, pero en San Juan sí mucha gente lo hacía. Pero justamente por los cacahuates hay mucha gente que no le gusta. Como que la mezcla de lo Sabores. dulce y lo saladito. Ajá. Y bueno, también en las posadas los cacahuates, ¿no? La colación. Muchas posadas también dan hojaldras Ujú. o no Ojalá. es tan común. Pues Pues sí, sí. un poco. Yo creo que por la pero- practicidad más Ajá. que realmente porque sea tradicional. Siento que más tradicional sí son los tamales, o sea, sí es más común los tamales, pero justo por ser laboriosos, mucha gente los reemplaza por algo más sencillo, como tortas, hojaldras, cuernitos. Pero sí creo que las hojaldras podría ser uno de los más comunes. repetidos. Ajá. Más comunes. Bueno, y antes en las bolsas de cacahuates, no sé si todavía, pero ponían unos dulces muy característicos, muy duros, con un cacahuatito adentro, no sé si les llegó a tocar. Sí. Sí. Creo que eso también era solo de esa época, ¿no? De Sí. Navidad. No recuerdo cómo se llaman estos dulces. Creo que ya no es el caso, pero o sea, antes era de siempre. En todos los cacahuates venían esos dulces. Ajá, era dulce Todavía confitados. algunos. Ajá. Ah, sí. Ajá, sí. Porque de hecho hay unos que es de que la cáscara de naranja cubierta por el confitado. O sea, Ajá. como que estaba justo el que viene el cacahuate, pero en la mezcla de estos como frijolitos, podríamos llamarlo así. O sea, es cáscara de naranja también. Literal, la ralladura de naranja envuelta en el confitado. Y es uno de los dulces más característicos que se daba en las posadas. Ahorita ya lo modernizamos todos un poco, ¿no? Y ya cualquier otro dulce es como más común verlo que esos dulces confitados. Pero pues justo yo creo que es parte importante de las posadas y que pues ya con el tiempo quedará solo en nuestros recuerdos, porque ya casi a nadie le gusta. Se va cambiando, como tú dices, yo creo que mucho por practicidad, Ajá. de rápido, por hacer mucho. Pero
A los que sí nos tocó, yo creo que nos va a quedar ese recuerdo Sí, de esos dulcecitos. a mí no me gustaban. Sí, creo que a mí tampoco, tampoco tanto. Por eso los Pero, cambiaron. pero siempre estaban ahí. Pero eran Sí. típicos. Es que era para que Exacto. no comieras dulces. Eran típicos. ¿Ustedes tienen algún recuerdo especial de vivir la Navidad de su infancia? Aquí en San Juan. Pues nosotros siempre pasamos Navidad aquí. O sea, independientemente de cualquier cosa, Navidad de ley la pasamos aquí en San Juan con nuestra familia paterna. Y pues bueno, creo que siempre justamente lo característico de pasar Navidad aquí es esa unión familiar, porque toda la familia paterna trata de reunirse. El punto de reunión siempre es la casa de mi abuelita y de que pues llegan las primas de mi abuelita, las tías, a veces hasta la vecina, así de que ya llegó la vecina a cantar y pues la invitamos a comer. Literal llegó a cantar y la invitamos a comer. Y pues nosotros hacemos literal lo que les hemos estado platicando, arrullamos al niño Dios, hacemos como una mini posada así en el patio de mi abuelita con unos peregrinos donde cantamos, no rezamos, pero sí cantamos un ratito. Pero sí la pasamos bien. Sí, la pasamos bien. Los juegos. Y pues yo creo que ya hablando así como de alguna memoria que yo tenga de Navidad, pues por ejemplo a mis papás no les gustaba que Santa Claus llegara a nuestras casas porque decían que solamente era de Estados Unidos. Entonces a mi casa nunca llegó Santa Claus más que 2 veces. Entonces eso era algo como muy característico. Nosotros ese día no llegábamos con la ilusión de Santa Claus porque sabíamos No que llegaba. Santa Claus no llega a México, solamente a Estados Unidos. De vez en cuando se viene a echar un brinquito. Pero, ajá. Pero sí, nunca llegó Santa Claus, más que 2 veces, creo, ¿no? Sí. Y Creo nos que portamos mal y no regresó. Ese fue el motivo La por el que ya no anécdota. volvió a llegar a nuestras casas. Sí, porque me enojé. Porque al parecer Santa Claus no se despertó para dejar los juguetes. Y dije, ¿qué pasó, Santa? ¿Acaso no existe? Y me Es enojé. que era un desafío, teníamos que encontrarlos. Ajá, sí. Y entonces me enojé y dije, no, pues Santa Claus no existe. Y quité todos mis adornitos de Santa Claus. Y pues ya después Santa Claus regresó en la mañana. Ya así como de que, ay, les mando un recadito a mis papás ¿Qué de pasó aquí? Sí, de que distraiganlos tantito en lo que entra Santa Claus. Y ya cuando regresamos a la sala, pues ya Santa Claus ya se había acordado de poner los juguetes. ¿Ya para qué? Y pues ya para que ya había hecho mi berrinche. Y pues ya no regresó. Entonces, pues. Para mí creo que alguna experiencia característica como de Navidad o que tenga así como el recuerdo, pues fue igual durante la preparación de la posada que le tocaba a mi abuelita, pero yo estaba a mí me emocionaba muchísimo ayudarle con su posada y así, pero justamente ese día teníamos nuestro festival de la escuela de Navidad y yo hasta me salí antes para llegar a la posada de mi abuelita, pero no me salió mi plan porque ese día me enfermé y ya no pude disfrutarlo como me hubiera gustado. Entonces, pues, me tuvieron que inyectar. Aparte, ella y yo somos aferrados a cargar los peregrinos desde que sí. teníamos como 8 años. Entonces. Desde que tenemos la fuerza y la estatura. Sí, es que los peregrinos que le llegan a mi abuelita pues son un poco grandes y la mesa pesa mucho. Entonces no nos dejaban cargarlos de chiquitos y ya cuando tuvimos la fuerza y la estatura suficiente, desde entonces no los soltamos ni un solo año. Y entonces pues ese año tocó que los queríamos cargar, teníamos el festival, nos enfermamos, ya no llegamos a nada de la posada, enfermos, hartos y pues. Pues ya. Fue una mala Navidad para Sí. ustedes. Pues sí. Pues sí. ¿Y tú, Nando? A ver, un recuerdo tuyo. Pues yo me acuerdo que salía mucho a las posadas de los barrios, a los que les mencionaba, aquí a La Soledad, mucho también a La Lupita. Me sacaban mis papás, creo que a mi hermano no le gustaba salir tanto, pero a mí sí. Y como en esas épocas pues hace mucho frío, o sea, me acuerdo perfectamente que tenía un gorrito de estambre y andar con mis lucecitas. Ajá. Y todo lo que me daba, ¿no? Una bolsita de cacahuates, un vasito de ponche, yo siempre con mi gorrito ahí, tapándome el frío. Pero sí recuerdo mucho que siempre estaba en esas épocas con mis papás y
incluso en posadas de vecinos, como tú decías, ¿no? De que mi mamá ya sabía que siempre la señora tal hacía la posada en esa fecha y pues íbamos. Pero siempre, siempre con mis papás. Entonces, recordar Navidad, pues me da mucho gusto porque me acuerdo que siempre estaba de la mano de mis papás. Qué bueno. Y bueno, sabemos también que en esta época tan especial del año, Jóvenes GESED Ixtayopan, a donde ustedes pertenecen, realizan también proyectos igual que durante todo el año. Entonces, me gustaría que me dijeran qué significa para ustedes participar en Navidad, estando dentro de Jóvenes GESED Ixtayopan. Bueno, pues yo creo que como todas las festividades o eventos que realizamos, siempre buscamos enfocarnos en darle algo bonito al pueblo, en que el pueblo tenga un motivo para distraerse y un motivo para salir con su familia y disfrutar un rato de, pues, de un evento digno para ellos, ¿no? Entonces, pues para nosotros es muy grato poder darles este espacio a la gente para distraerse, porque pues sabemos que siempre hay problemas, ¿no? Entonces, si logramos nosotros darles un ratito, una hora o 30 minutos, depende de lo que dure nuestro evento, de satisfacción, de gusto, de risas, pues para nosotros es muy grato. Y más en estas fechas como la Navidad. Sí, justamente yo creo que cualquier motivo para pasar un rato con tu familia y darle a los demás un espacio donde puedan convivir con sus familias es algo, es como de los principales objetivos que tiene GESED, y pues cuando lo cumplimos se siente muy, muy reconfortante y muy satisfactorio. Ver que logran que las personas y las familias participen con ustedes y pues ver su cara, ¿no? De satisfacción, de alegría tal vez, Sí, de lo que ustedes preparen. Sí, sí, es justamente. muy bonito. No sé si ya hemos comentado en un episodio anterior, la verdad no recuerdo, pero sí, pues igual no está de más. ¿Nos podrían recordar qué significa o qué significado tiene GESED? Bueno, pues Gesed es una palabra hebrea que tiene muchos significados al momento de traducirlo al español. Pues en la Biblia aparece en varias ocasiones, ¿no? Y pues al momento de traducirlo se llegó a la conclusión de que puede significar gracia, bondad, pacto, amor. Y pues nosotros queríamos un nombre o una palabra que pudiera englobar todo lo que es el amor de Dios. Porque pues originalmente el grupo Jóvenes GESED nació como un grupo de actuación pero católico. Entonces pues justamente lo que queríamos era eso, una palabra que lograra englobar todo lo que significa el amor de Dios. Entonces encontrar la palabra GESED y saber es que tiene un significado bastante amplio, pues nos hizo darnos cuenta de que eso es el amor de Dios. Amor, gracia, pacto, bondad. De hecho, Y es una palabra que tiene muchísimos significados que incluso traducirla al español no se puede con una sola palabra. Por eso, como tal, no existe una palabra que pueda traducir eso. ese Gesed. es. Ajá. Más bien En sería español. como una idea, ¿no? Ajá, Ajá, sí. justamente. Y Sí, pues es es por más eso eso. que la elegimos después de mucho tiempo. O sea, sí nos tardamos un ratito en buscar el nombre perfecto para este grupo, pero pues al final lo ¿Los encontramos. dos iniciaron el proyecto o fue idea de uno y el otro lo apoyó o cómo empezó Jóvenes GESED Ixtayopan? Pues empezó como una idea de un grupo de amigos. No solamente fuimos nosotros, sino estaban más personas involucradas. Pero, pues, al final, pues, pasaron muchas cosas. Hubo muchos cambios dentro del grupo. Y somos dos de ese grupo de amigos que todavía continuamos en el grupo y continuamos con este proyecto. Sí, creo que justamente, o sea, fue una idea que tuvimos varias personas y pues al final caminos de la vida, etcétera, pues hizo que cada quien encontrara pues un camino distinto y al final pues justamente de las personas que tuvimos esa idea de los fundadores, digámoslo así, Como que, ajá, de las personas que tuvimos esa iniciativa, solamente somos... quedamos tres. Ajá. Quedamos tres. Ella, yo y otro amigo más. Que actualmente somos la mesa directiva de Jóvenes GESED Ixtayopan. Perfecto. El año pasado tengo entendido que iniciaron sus actividades de Navidad, ¿no? Hicieron una pastorela muy bonita. Ya ves.
¿Cómo surgió la idea el año pasado de realizar esta pastorela? Bueno, pues yo creo que justamente queríamos abarcar todo el año para que GESED no únicamente fuera un grupo momentáneo, o sea, que no solamente tuviera una aparición al año, sino que también pudiéramos abrirle las puertas y expandir nuestros horizontes, no solamente actividades religiosas, sino también actividades culturales. Entonces, pues la Navidad en México es una actividad que aparte de religiosa es cultural. Entonces, era justo la fusión perfecta que buscábamos, ese balance que le hacía falta a Jóvenes GESED al ya haber tenido o al querer llegar a Semana Santa y al haber tenido Día de Muertos, la Navidad justamente llegaba a formar ese balance entre la parte cultural que vivimos en Día de Muertos y la parte católica que íbamos a vivir en Semana Santa, ¿no? Entonces para nosotros fue el momento perfecto de demostrarle al pueblo cómo podíamos balancear estas dos ideas tan distintas pero que al final tienen mucho que ver. Entonces, pues ya entre pláticas y todo esto, dijimos, pues la manera en la que más nos gusta transmitir los mensajes es actuando. Entonces, ¿por qué no hacemos una pastorela? Nuestra idea inicial no solamente era hacer una pastorela, sino también una posada que fuera de Jóvenes GESED Ixtayopan. Pero lamentablemente el día de nuestra posada, por las inclemencias del clima, pues se tuvo que cancelar completamente. Entonces, lo que nos hizo o nos orilló a fusionar nuestra pastorela con la posada de la iglesia del pueblo. Y pues al final yo creo que fue algo padre porque pues ellos se encargaron justamente como de esa parte religiosa, de la parte de la oración y toda esa parte, y nosotros nos encargamos de transmitir el mensaje cultural, al mismo tiempo también religioso, porque pues justamente las pastorelas son para eso, para transmitir el mensaje de cómo nació Jesús, pero pues de una manera cómica, de una manera que les fuera más digerible a todo el público y a todo el pueblo, y que se la pasaran padre después de... y salieran un poco de su zona de confort. Sí, aparte creo que a la mayoría de los integrantes, si no es que a todos, los integrantes del grupo les gusta mucho la parte de la actuación. Entonces sentimos que era una buena oportunidad para hacer algo para el pueblo y también en la que pudieran colaborar todos los integrantes. El espacio donde realizaron su pastorela, por lo que vi, se llenó, ¿no? O sea, todas las sillas que Sí. tenían disponibles se ocuparon, incluso había gente parada viendo lo que prepararon. ¿Qué comentarios recibieron de ese trabajo que hicieron ustedes? ¿Creen que les gustó a la comunidad, a los que fueron a verlos? Pues yo creo que sí, la mayoría de los comentarios que hemos recibido han sido de felicitaciones o de comentarios buenos respecto a la actuación de los integrantes del grupo, y también por estar como preservando las tradiciones y fomentándolas, al igual que incluyendo a jóvenes a seguir haciendo este tipo de cosas. Sí, justo creo que lo bonito que nos ha dejado todo esto es que hemos visto el impacto positivo que le ha dejado al pueblo, y afortunadamente lo han tomado de una manera muy positiva. Hemos recibido muchas felicitaciones. Obviamente, como en cualquier cosa, siempre también hay comentarios no tan positivos, pero nosotros tratamos justamente de tomarlos como algo constructivo, en un punto en el que tenemos que algo en lo que tenemos que trabajar para que el siguiente año o el siguiente evento pues sea mucho mejor y no volvamos a caer en esos pequeños errores que pues hemos vivido hasta el momento. Pero sí, la verdad es que pues ver cómo la gente se reía en la pastorela, cómo recibía todo esto con mucha gracia, pues fue para nosotros también algo bonito. Fue como el mejor cumplido que pudimos recibir. Y también ver que no los aburrió Ajá, sí. fue algo muy grato. Sí, pues es que también todas las obras que hace Jóvenes GESED, pues todo es idea de nosotros. Entonces, pues el hecho de ver que reciben bien nuestras ideas también es algo muy padre, porque pues todo tratamos de que sea original de Jóvenes GESED. Comentas algo como que les llegan distintos tipos de comentarios, buenos y malos. De ver una pastorela cómica, que la preparan para que la disfrutemos. Yo no podría imaginarme alguna crítica mala, pero ¿cuáles son estas críticas de personas que no les gustan? O sea, ¿cuáles son los desacuerdos que han visto de las personas? Bueno, pues yo creo que es muy difícil que le demos realmente el gusto a todos, ¿no? Porque pues para gustos colores, y pues también hay gente que no cualquier cosa les gusta, ¿no? Entonces, pues muchas veces las quejas son un poco más
hacia el lado de la organización, de que pues al ser novatos todavía en estas situaciones, pues a veces se nos llega a salir un poco de las manos la cantidad de gente que recibimos pues sí, toda nuestra organización a veces no estamos listos para la magnitud de gente que llega, ¿no? Nosotros creemos que va a llegar, no sé, 50 personas y al final llega el doble y entonces se nos sale un poco de las manos esa situación. Y pues también hay muchas personas que no tienen filtros al momento de dar las críticas y ya son críticas un poco más directas hacia los integrantes del grupo. Eso siento que es principalmente lo que sucede, de que se meten un poco más como con... Pues a veces con sus actuaciones o ya incluso con su personalidad o con... Ajá, su manera de hablar, de Ya temas muy expresarse. personales. Sí, Sí, o sea, digo, quizás no lo hacen como de que, ay, porque le tengo odio a tal persona, pero quizás, no sé, la manera en la que habla fulanita, que no se le entiende mucho, no me gusta. Y te dicen el comentario como si fuera algo que se puede cambiar cuando es muy difícil trabajar o sea, nosotros no le vamos a cambiar la personalidad a nadie. O sea, si así es la persona, pues así es y está bien. Pero pues muchas veces la gente no comprende eso y no le gusta o no recibe bien a las personas que actúan. Pero pues es algo que estamos tratando de que ellos entiendan, o sea, que no siempre se va a recibir críticas buenas y no somos monedita de oro, dirían las abuelitas, para caerle bien a todos. Entonces, pues aparte del hecho de participar en todo este tipo de actividades, de pertenecer a un grupo que de alguna u otra manera te pone en el ojo público, pues tienes que estar preparado a recibir cualquier tipo de crítica y a cualquier tipo de comentario y cualquier agresión también, y saber cómo trabajarlas. Y pues nosotros les recomendamos que de todo lo malo que les digan siempre lo tomen de manera constructiva y sea como su escaloncito para que a la siguiente vez lo hagan mejor. Al día de hoy, Jóvenes GESED Ixtayopan es el único grupo cultural en San Juan Ixtayopan que realiza pastorelas, o hay otros grupos, no sé, por ejemplo, algún grupo parroquial, o sea, ¿hay más grupos que estén intentando hacer eso mismo en estas fechas? Pues con anterioridad, por lo menos que yo sepa, un año antes tan solo de Jóvenes GESED, un grupo parroquial lo había intentado, pero pues al parecer, y por palabras de miembros de ellos, pues no salió como con el éxito que ellos esperaban. Entonces fue por eso que me tomé como el atrevimiento de decir, bueno, pues... A ver, déjenme a mí. ¿No? Y yo, con permiso, se lo vamos a pasar a Jóvenes GESED. Lo intentaré yo. Y lo vamos a intentar y les platicamos qué tal nos va. Y entonces así fue como, pues, o sea, digo, igual ellos no se les notaba mucha intención de volver a repetirlo. Y aparte, Jóvenes GESED les extendió la invitación para que trabajáramos en conjunto. No la aceptaron, pero pues la invitación estuvo, o sea, en ningún momento se les cerró la puerta, al contrario, yo creo que trabajando siempre en conjunto, como le he dicho, se logra algo mucho mejor que si cada quien lo hace por su lado. Y pues ahorita, este año, por ahorita, somos solo nosotros, pero espérense unos meses más y les platicamos. A lo mejor surgen nuevos grupos, ¿no? Seguramente. Es que yo creo que es lo que pasa en los episodios donde hemos abordado el tema de Semana Santa, los proyectos que hicieron en la Semana Cultural del Maíz, la pastorela en Navidad, ya de ver que hay unos muchachos organizados tratando de hacer algo, pues seguramente a muchas personas pues también les mueve la espinita de yo también quiero. Ajá. Justo como a ti te pasó, si ellos están intentando algo y no lo están haciendo también, o podrían hacerlo de otra manera, a ver, déjenme a mí, ¿no? Ajá. Entonces seguramente otros grupos pensarán lo mismo, ¿no? A ver, yo también quiero. Y como dices, en unos meses o en un año a lo mejor habrá otros grupos que intenten hacer lo mismo que están haciendo ustedes, sí, ¿no? Pero bueno, qué bueno que ustedes están moviendo todo eso en San Juan, porque pues es la manera de que todos intentemos hacer algo, porque si no vemos que alguien empieza, pues los demás nos quedamos sentados. Sí, sí necesitan el impulso a veces. Claro, y al final de cuentas lo haga Jóvenes GESED o lo haga el grupo de allá, el beneficiado pues son todos los vecinos, todo el pueblo, justo. ¿no? Sí, de ver que en el pueblo suceden cosas. Sí, es lo que siempre les digo. Porque, bueno, más bien lo que les he dicho últimamente, porque últimamente ya, pues, se ha impulsado esto en el pueblo y pues, mucha gente se ha inspirado y ha querido, generar sus nuevas ideas, tener grupos nuevos, etcétera. Y pues, para empezar, el hecho de que existan más grupos,
pues fomenta un poco de esta competitividad sana, ¿no? Porque te hace decir, pues yo quiero hacerlo bien, yo quiero hacerlo mejor, y empieza esta competitividad, como lo menciono, que es, mientras sea sana, todo está padre, ¿no? Porque te hace querer ser mejor. Y pues el hecho de que más personas lo intenten, pues te da también que lo intenten y que aparte lo hagan con el gusto y con la pasión de apoyar al pueblo, pues lo hace mucho más bonito, ¿no? O sea, que todo esto sea por el pueblo y para el pueblo es lo que hace que todo valga la pena. Lo haga quien lo haga, siento que está padre. En la pastorela que están preparando para esta Navidad, ¿qué retos han tenido? Bueno, supongo que muchos, ¿no? Desde, desde el libreto de su pastorela, no sé si sea propio o lo estén revisando de algún otro lugar, no sé si van a tener escenografía, vestuarios, eh, qué cosas han tenido que preparar y qué dificultades se les han presentado. Bueno, pues para este año, ahorita vamos todavía un poco con calma. Aún no tenemos bien definido cuál será la temática de esta pastorela y cuál es el enfoque que le queremos dar. Lo que sabemos es que queremos que esta vez sea un poco más enfocado únicamente en los pastores. Por ejemplo, el año pasado tuvo la participación de los Reyes Magos, Santa Claus, la gran aparición de Santa Claus, pero pues este año sí nos gustaría que fuera como un poco más enfocado en los pastores, en la travesía que van a tener los pastores para poder llegar a conocer al niño Jesús. Y pues bueno, justamente lo que queremos es que sea un guión propio de GESET. Que todas estas ideas que nosotros les demos al pueblo sean ideas originales, que sean ideas divertidas y que cumplan todas las expectativas que pues el pueblo espera, ¿no? Creo que cada año, o bueno, a raíz del año pasado, y saber que pues el evento salió con éxito, pues a nosotros nos pone una vara alta que queremos superar año con año. Entonces esperemos que esta Navidad puedan recibir algo aún mejor de lo que recibieron el año pasado. Y si ustedes no alcanzan a llegar a la Navidad 2025 aquí en San Juan Ixtayopan, pues los esperamos para la Navidad 2026, que seguramente va a estar mejor que la del 25 y la del 24. Entonces, Sí, de hecho, cada año buscamos superar nuestras expectativas, tanto las de nosotros como las de los demás. Aunque siento que muchas veces es más difícil superar nuestras expectativas porque como que nos damos cuenta de detalles que tuvimos años pasados o de errores y como que cada vez queremos mejorarlo y hacerlo más en grande. Y siento que por eso como no, que nos cuesta más trabajo. nos volvemos como perfeccionistas. Ajá, y queremos sí. ya que todo salga sí, muy perfecto. Bueno, y de hecho el libreto de la pastorela del año pasado fue hecho desde cero y fue basado en la personalidad de cada integrante. Teníamos como la ventaja de conocer a cada integrante del grupo en ese momento y creo que los personajes fueron escritos con base en eso. Muy a la medida, ¿no? Sí. Sí. Y, por ejemplo, era como de, ¿tú qué papel quieres hacer? Un ángel. Ok, el ángel va a ser con esas características y esta va a ser tu personalidad porque pues así eres tú. Entonces, sí, siento que es algo que también como que caracteriza mucho al grupo, que intentamos hacer las cosas cada vez mejor y pues conociendo a cada persona del grupo, dándole la importancia que merece cada integrante. Sí, por ejemplo, la persona que era como, que sentíamos que era el papá del grupo, pues le pusimos como que esta intención de que, pues muy analítico, muy protector, a quien sabíamos que era como más rockero, que no, que un poco más, llevaba la vida más a la ligera, pues le dimos esa parte donde, ay, como que no le importaba tanto lo que sucediera dentro de la pastorela. Por ejemplo, a mí me tocó ser el arcángel Gabriel y era yo el jefe de los angelitos y porque soy el presidente del grupo, entonces pues más o menos la personalidad del arcángel Gabriel tratamos de ponerla así. O sea, yo así bien mandoncito, cayéndole gordo a todos. y o sea, eso, más o menos. Qué padre. Y además yo creo que de esa forma lo disfrutan, ¿no? Y no les cuesta tanto trabajo interpretar sus papeles. Sí, Ajá. justamente. Qué bueno. ¿Qué mensaje buscan transmitir a la comunidad con todo esto que preparan, con la pastorela? ¿Cómo quieren que la gente se vaya cuando termine su representación? Pues yo creo que lo principal que buscamos es darles un momento de alegría y de satisfacción, también de que se diviertan un rato y que salgan como de lo rutinario y pues que sí, que todos se vayan contentos, tanto
los integrantes del grupo como el pueblo en general. Bueno, nuestra audiencia. Siento que eso es como lo más importante y también pues darles un momento de calidad con sus familias y con Tus seres queridos. ajá, y con sus seres queridos. Sí, justo yo creo que lo que buscamos es que se la pasen bien, que lo disfruten, que se diviertan y que cuando se vayan a sus casas se vayan con esa satisfacción de que lo que vieron y que la hora que estuvieron quizás ahí viéndonos valió la pena y que pues se lleven una risa y que cuando lleguen a su casa y le platiquen a la gente que no lo vio digan de que ay, ese Santa Claus me sacó muchas sonrisas o de que ese diablito cómo me hizo enojar porque los hacía batallar un buen. Entonces creo que eso es lo que buscamos, que al final se la pasen padre y que llegando a sus casas puedan platicar la experiencia que vivieron. ¿Qué sienten de ver que los niños y hasta los adultos mayores disfrutan todas estas actividades que ustedes preparan seguramente con muchísimo esfuerzo y mucho tiempo de planeación? Pues yo creo que es muy bonito. Apenas justamente en una festividad que hubo en el pueblo, estábamos sentados varias personas del grupo y el papá de unas niñas se acercó a felicitarnos. Y creo que eso fue un gesto muy bonito o sea, que lo sentimos como uno de los mejores cumplidos que nos pudieron haber hecho. Nos felicitaron por apoyar, por fomentar todo este tipo de tradiciones, de que no dejemos que, pues darles también un lugar a los jóvenes de que en lugar de, no sé, irse a los vicios o estén en su casa de ociosos, pues se vayan a divertir un rato y se vayan a entretener un ratito y a invertir su tiempo en algo divertido, ¿no? Entonces justamente el ver cómo la gente nos ha aplaudido esa parte, creo que es la mejor satisfacción que tenemos como grupo. Creo que algo que nos dicen mucho es que les emociona y que les alegra que caras jóvenes, que personas jóvenes como que estén rescatando esta parte de la cultura de San Juan y que sigan preservando las tradiciones del pueblo. Muchas veces, a veces también eso nos causa, bueno, a veces también nos lo dicen no como un cumplido, sino como un obstáculo, como que nos subestiman a veces por ser jóvenes los que estamos haciendo justamente esta parte, pero cuando te lo dicen como cumplido, la verdad es muy, muy satisfactorio y te hace sentir que estás haciendo algo bien y algo que está aportando y sumando pues al pueblo. Y aparte justamente hablando como del lado de que creen que el decirnos jóvenes es como subestimarnos, pues para nosotros también el ver que los eventos o que los proyectos salen bien, para nosotros es una satisfacción y es una manera de demostrarle a la gente que sí se puede y que no importa la edad, no importa nada, cuando se tiene la intención y es buena, pues se va a lograr algo padre. Sí, es que muchas veces entendemos jóvenes como que no sabes, no tienes experiencia, no puedes, ¿no? Y muchas veces pues sí no tenemos experiencia, pero buscamos la manera de sacarlo adelante. Pero las ganas de sobra. Sí. Eso es lo importante porque se busca la manera. Si ven que no pudiste de una y tienes ganas, buscas otra. O buscas las que sean, pero sale porque sale. Sí, ¿no? Qué bueno. En estos preparativos del año pasado o esto que están trabajando este año, ¿alguna anécdota que les haya pasado? ¿Algún desmayado, algo? Yo quiero contar una muy divertida. A ver. Pues es que ella fue María, ¿no? Entonces, pues lo que tratamos de hacer diferente a diferencia de otros años, al momento de unirnos con la posada de la iglesia, pues fue justamente que los peregrinos de carne y hueso, o sea, los actores que representaban a María y a José, pues acompañaran a este recorrido de la posada, ¿no? Y pues nos costó un poco de trabajo conseguir el burro y el día que llegó, pues aquí María no había practicado cómo dominar la verdad, burro. yo nunca había subido a un burro, ni a un caballo, ni a nada. Era mi primera vez arriba de uno. Y, o sea, yo desde el principio, yo decía de que esto es nuevo para mí. Y justamente el haber conseguido al burro como tan a la mera hora, no estábamos preparados para ensayar. Y para las cosas que que involucraba el montar a un burro. O sea, porque pues se pudo haber subido así a pelo al burro, ¿no? Pero pues no, para que más comodidad y así, pues le conseguimos una sillita. Era un sillín, ¿no? Bueno, o sea, de que lo que se usa para montar a un caballo, es que pero era de un caballo, o sea, y le quedó grande al burro. Ajá, es que de hecho la silla le quedó grande al burro, entonces lo que seguía era un sillín. Ajá.
Ah, no es cierto, ¿era la montura? Ay, no me acuerdo, la verdad no tengo idea de caballo. Pero no le quedó bien. Le quedó grande. Entonces, pues ustedes imagínense, o sea, como el lomo del burro y luego le queda grande la silla, pues la silla va así, ¿no? Ay, perdón, la silla Ajá. va así, Va bailando. va bailando, ajá. Y pues ella, pues iba sentadita de lado y así, y el burro de la nada se puso terco y se puso así necio y se quería echar a correr. Entonces el chavo que llevaba al burro, pues El que era José. al que era José, para intentar frenarlo, pues lo empezó a orillar hacia una pared, como para acorralarlo. Ajá, sí. Pero pues el movimiento del burro generó que María se fuera de espaldas. Es Te que caíste. No, casi. Me detuvo una pared. Ajá, o sea, si José no hubiera acorralado al burro contra la pared, ella literal le cuelga al burro por abajo. No, pues yo creo que me caigo. Sí. Pero es que yo desde el principio me dijeron de que agárrate de aquí, o sea, de la montura. Sí, creo que sí es. Ajá. Creo que se llama así. Y yo sentía que se movía, pero yo dije, es normal porque le queda grande. Ajá, sí. Y entonces, justo en esa parte íbamos en una bajadita. Y pues el burro se empezó a poner necio. Y pues nos empezamos a orillar. Y justamente fue cuando yo dije de que como que se mueve, pero mi mente era normal. Y de repente se empezó a mover de más. Y me empecé a ir hacia atrás, o sea, yo iba así en el burro y me empecé a ir hacia atrás, así, pero yo todavía dije de que, ay, no voy a hacer ruido porque no quiero llamar la atención, pero en mi mente No, nunca se me ocurrió, Porque todos van rezando. van cantando, en mi mente nunca se me ocurrió que pues íbamos de bajada y pues todas las personas iban en la subida, entonces pues obviamente todas se veía hacia abajo veíamos. y pues yo ya me estaba cayendo y por suerte la pared me detuvo, pero o sea, de que quedé recargada en la pared y el burro seguía avanzando y las señoras atrás gritando, ¡la María se cae! Y la María sin gritar así apretada. Ella no la agarrada. hacía. Y mientras se iba cayendo, creyendo que era la persona más discreta del mundo, todas las señoras de la posada gritando, ¡la María, la María! Y la gente corriendo a tratar de ayudarla. La mamá de unas niñas que antes estaban en el grupo corrió y traía de que su panza falsa de María la jaló de la panza. O sea, hicimos todo un desastre. Pero ella, Sí, discreta. sí, En su Valiente mente, hasta ella- el último momento. Sí. pero pues ya me logré bajar bien del burro, sana y salva. Y así me fui ya hasta llegar a la iglesia y me dijeron de que antes de la iglesia súbete. Ah, sí, porque se bajó. Porque... Ajá. Otra vez. Sí, yo ya iba con el miedo Híjole. a todo lo que da. Y ya la señora esta ya iba deteniéndola así Sí. bien fuerte de que... Pero todavía el caballo, el burro se siguió poniendo medio necio y empezó a dar así vueltas adentro del atrio de la iglesia y la gente no se quitaba. Y ya después yo dije de que no, ya mejor me bajo y me voy caminando, no se preocupen, yo Sí. puedo caminar. Y pues ya después se nos fue la luz. O sea, justo nos dio tiempo como de de acabar nuestra pastorela y como el evento de GESET, pero ya iban a las piñatas y todo. Y pum, que un apagón en todo el pueblo, pues ya no partieron piñatas. Ya no veía. Ajá. Sí, Y es que aparte son fechas que todavía hay lluvias, ¿no? A veces. Pues, sí, a pues veces, justamente nuestra posada era, la posada de GESET Ajá. era un día antes y llovió así de que muy feo y tuvimos que cancelarla y juntarla con la de la iglesia. Ajá, sí, fue un granizo así horrible, o sea, no, ni en época de lluvias nos había tocado así. O sea, no, nuestro pesebre se lo llevó el aire, Sí. o sea, nos dejó Lo todo tuvimos que deshecho. volver a hacer porque desapareció. Sí, Y ese fue el primer año que hicieron la pastora. Sí. Bueno, fue su bienvenida. sí, Ya no les nuestra va a pasar. novatada. Fue toda la experiencia. Ya no les va a pasar. Pero ya tenemos que contar. Exacto. Sí. Si tuvieran que describir la Navidad aquí en el pueblo, en San Juan Ixtayopan, con una palabra, ¿qué palabra elegirías? Unión. Yo creo que es solidaridad. Solidaridad, unión. Yo elegiría. Yo elegiría compartir. 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 Y bueno, todo esto les toma mucho tiempo, mucha energía, yo creo que también. Cómo se organizan entre su escuela, entre las actividades que tienen que hacer para que esto salga adelante y se lleve a cabo, pero también entre su familia. Pues la verdad creo que sí está algo complicado, como que darle tiempo a todo, porque pues creo que ninguno de nosotros quiere descuidar ningún área de su vida y siento que sí es algo
difícil, pero con organización todo se puede. Y también, bueno, cabe recalcar que no somos los únicos que estamos al frente del grupo, que hay más personas ayudándonos y que hacen todo esto posible. Y pues la verdad es que gracias al apoyo de todos es que sacamos esto adelante y que nos da la oportunidad de darle tiempo tanto a nuestras familias como a nuestros amigos o algunas otras áreas de nuestra vida como la escuela o practicar algún deporte o esas cuestiones. Y siento que a veces sí hay que sacrificar un poco el tiempo, por ejemplo, que pasamos con nuestras familias o con nuestros amigos, pero al final del día es algo muy bonito y si involucramos también a nuestras familias, porque la verdad tenemos la fortuna de que nuestros papás nos apoyan, nuestra familia nos apoya e incluso se llegan a involucrar también con nosotros y siento que es algo muy bonito y que también podemos dedicarle ese tiempo tanto al grupo como a pasar tiempo de calidad con nuestros papás o con demás seres queridos que tenemos. Sí, sí, yo creo que es la parte más complicada y de la cual casi nunca hablamos, pero sí, para todos los que estamos involucrados en todo esto, creo que es lo más complicado. El poder dividir nuestros tiempos, porque quisiéramos que nuestro día tuviera más horas que el del resto de la gente, porque de verdad sí nos consume demasiado entre la escuela y esto. Y es que aparte de estar en este grupo, principalmente justo como dice Ley, para las personas que nos apoyan y para nosotros, pues es muy demandante. No, es como si fuera un trabajo que es 24/7 y pues justo nos consume mucho porque pues tenemos muchas actividades que hacer, que prepararles, que ensayar, preparar no sé, la escenografía, todo ese tipo de cosas y a veces en nuestro trabajo es de lunes a lunes y madrugadas y despertarnos muy temprano. Entonces sí nos consume muchísimo, pero pues al final te deja una satisfacción increíble que creo que pues es lo que nos ha hecho que sigamos aquí. Y además bueno, ustedes también están encargados de toda la parte logística administrativa, de permisos y todo lo que representa ocupar un espacio público, ¿no? Sí, de hecho sí. Desde antes tenemos que empezar a planear, primero a plasmar las ideas que tenemos todos, después tenemos que buscar la manera de poder escribirlas y también ver lo que necesitamos para hacerla posible. Muchas veces es como lo mencionas, en aspectos logísticos como templetes o Audio, luces. esas cuestiones y comenzamos a hacer de que escritos o a solicitar todo lo que necesitamos para ir a la alcaldía a meter esos papeles y que nos puedan brindar el apoyo, porque tampoco nosotros, sería muy difícil hacerlo solo nosotros, o sea, no digo que sea imposible, pero sí buscamos la manera de hacerlo más sencillo para nosotros y buscarla para que nos dé tiempo de hacer todo. Sí, igual pues justo lo que más demanda también es la parte económica, entonces siempre buscamos como que el apoyo financiero de otros lados y pues principalmente tratamos de pues de buscar esos apoyos en la alcaldía, ¿no? Y pues total es algo que es para el pueblo, al final también les da beneficio a ellos y y pues también por ejemplo, el año pasado justo en Navidad apoyamos a la alcaldía en el desfile navideño que tuvo y Jóvenes que se tuvo como su parte del contingente para ellos y pues pues fue una experiencia diferente que no habíamos vivido y fue una experiencia agradable. Siento que ese tipo de cosas como que nos une más como grupo y son experiencias nuevas y bonitas al final del día. Sí. Qué bueno, se van haciendo bonitas relaciones y conociendo nuevos amigos, ¿no? Sí. Atravesando cosas buenas y malas. Y bueno, aprovechando este espacio de estos programas que nos da la CEPI, inviten a la gente que nos esté viendo de la comunidad de San Juan Ixtayopan, que seguramente más de uno verá este programa, para que se integren con ustedes, quien quiera participar de las posadas, lo que hacen en Día de Muertos y en todos los eventos que tenemos en el pueblo. Bueno, pues pueden contactarse con nosotros a través de nuestras redes sociales, en Facebook como Jóvenes GZ Ixtayopan y en Instagram como Jóvenes-GZ-Ixtayopan y pues con mucho gusto les resolvemos cualquier duda que tengan. De todas formas, si quieren llegar directamente, nos reunimos los domingos a las 5 de la tarde en los salones parroquiales o por épocas
de octubre más o menos estamos en el kiosco de San Juan Ixtayopan. Con mucho gusto las puertas están abiertas para absolutamente todos, de cualquier edad son bienvenidos. Y si les gustaría apoyar quizás de alguna manera, no sé, económica o material, lo que pueden hacer es igual contactarse con nosotros y con mucho gusto nosotros pues les brindamos la información de cómo acercarse. Los esperamos. Y bueno, pues ha sido un verdadero gusto compartir con ustedes este recorrido por la Navidad aquí en San Juan Ixtayopan. Hoy recordamos que estas fiestas no solo son un motivo de alegría, sino también de unión, de esperanza y de comunidad. Gracias por compartirnos todo lo que realizan en estas fechas, de contarnos todo lo que viven en San Juan Ixtayopan en Navidad. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Nancy. Este fue un episodio más de Ixtayopan, Tierra de Historias. Nos vemos. Adiós. Bye.